Ahora, empezamos con este personaje y vamos a ir desarrollando y se va a ir poniendo cada vez más interesante. Quiero que con este hagamos un primer ejercicio bastante simple. Dice, este libro me lo regaló mi tía, que era según ella el que casi primero que salió. ¿Es correcto, Maitena? Es correcto. Esta es una de las primeras ilustraciones de Harry Potter, de las más antiguas, de las primeritas. Vamos a intentar hacer este diseño de personaje, por favor, de manera muy sencilla. Y repito, y voy a ser muy insistente con esto, a cada quien le va a salir un personaje diferente. Vamos a intentar proponer a nuestro estilo, ¿de acuerdo? Círculo principal, mitad del rostro. Si te fijas desde aquí ya se fue caracterizando Harry Potter con la cicatriz. Barbilla. Como se trata de un personaje de cuento, un personaje en estilo de cuento, la mayoría de los diseños son infantiles. Bueno, no infantiles, son de niños. Entre niños y adolescentes o preadolescentes. Este tipo de ilustraciones va enfocado a jovencitos de entre los 8 y los 13 años. Por lo tanto, el diseño del personaje, del primer Harry Potter, por así decirlo, se basa en esta edad, de los 8 a los 13 años. Hacemos el pelito como una flama. Vamos a hacer todo o la mayoría en sketch, tal cual como se realiza un concepto de personaje, ¿de acuerdo? Tal cual como se realiza un concepto de personaje. El sketch va a ser bastante libre, repito, va a ser a tu estilo, a la manera en que tú lo realizas. Trata de no copiar, trata de ir proponiendo. Si le quieres agregar de que maestro, yo me lo imagino como con los lentecitos un poco más grandes, lo puedes hacer, puedes variar un poco. En este caso, los lentes los dibujamos primero porque es parte característica o fundamental del personaje de Harry Potter. Y enseguida van los ojitos. Trata de, pues, nada más que los ojos no los pongas al centro de los lentes, sino en la orillita interna, en la parte interna. Mira, como un número 6, los ojitos. ¿De acuerdo? La parte de las cejas, en este caso, como yo le hice los lentecitos un poquito más grandes, pudiera ir sobre. Y muy característica la cicatriz, ¿no? De rayito o de Z invertida. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, y repito, vamos a ir proponiendo poco a poco con figuras muy sencillas, al menos este primer ejemplo, Harry Potter tiene personajes bien interesantes que obviamente no los vamos a alcanzar a hacer todos, no vamos a alcanzar a hacerlos todos, pero sí tratar de variar muchísimo en los personajes. Vamos a hacer, por ejemplo, un humano, en este caso Harry Potter. Vamos a hacer un personaje así grandote como Hagrid, algún ser fantástico, un monstruo, obscuro puede ser. Y ahorita vemos cuáles hacemos. ¿Cómo se llamaba el duende? Como Dobby, es correcto, pueden ser seres fantásticos. Vamos a hacer varios ejemplos de preferencia, muy diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Ahorita lo vemos, Sander. Y ahorita me recuerda, Sander, porfa. El perro de 3 cabezas también está interesante, ¿no? El de Harry Potter, ese no lo tengo aquí, ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos porque necesitamos proponer un ser fantástico también. La parte de la nariz es bastante sencilla, ¿no? Pegadita, como una botita, como una botita. Y la boca es sencillamente un óvalo.
Los personajes de cuento, muchachos, los personajes de cuento son bastante simples, muy texturizados, como si estuvieran hechos con lápices de colores. En la parte del el cuerpo, no lo vamos a medir, de hecho ningún personaje lo vamos a medir, todo lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a cómo nosotros nos vaya saliendo, ¿sí? A cómo nos vaya saliendo. Cada uno va a tener un estilo propio y diferente. Trazamos la parte del cuello, por favor. Y antes de dibujar el cuerpo, vamos a intentar hacer la capa para darle un poquito más de vida y movimiento a este personaje. Podemos hacer primero, o realizamos primero, en un diseño de personaje, si ya está escrito o definido que un personaje, o al menos en este tipo de ropaje, tiene una capa, siendo lo principal, es de lo primerito que dibujamos, para poder, como en Batman, por ejemplo, el personaje de Batman se preocupan más por diseñar la capa que por diseñar el cuerpo. Aquí es algo muy similar. No tienes que medir la capa, si lo quieres hacer más cortito, más grande, tú decides, o hasta donde quepa en la hoja. Es correcto, Sandy, lo puedes hacer como una bufanda también. De hecho, pues va a haber varios. Y en la parte de abajo, si observas, esa es la parte externa que dibujamos, y la parte interna, todo esto lo vamos a sombrear un poquito. Si observas, la capa es de lo más importante en este diseño de personajes. Conforme lo van pensando, imagínate que tú eres el creador. Imagínate que tú eres el creador de los personajes y el encargado de diseñar. El encargado de diseñar, y te dicen, oye, aquí está el libro, léelo, y todos los personajes que aparecen en el libro o en el cuento, vamos a tratar de ilustrarlos. Y ese es uno de los primeros que realizaron y dijeron, a ver, principalmente, ¿a qué va dirigido? Bueno, pues va dirigido en aquel tiempo, ¿no? Desde que salió, a niños de entre 8 y 13 años. Y los niños de entre 8 y 13 años de aquella época hoy ya son adultos. Por lo tanto, Harry Potter y va actualizándose, ¿no? Va actualizándose, tanto que va atrapando nuevamente a los más jóvenes y a los más adultos, que sigue gustando, y ahora sí que como Toy Story, ¿no? Es para toda la familia, para chicos y grandes. Una vez que tenemos ya el diseño de la capa, vamos a traducir, por favor. Me voy a quitar un poquito este audio. Un poquito más rebeldillo. Intentamos hacer el diseño del cuerpo, pero fíjate muy bien, el diseño del cuerpo es mucho más sencillo. Observa. ¿Se acuerdan de los cilindros? Los cilindros, un personaje de cuento, se hace de manera muy sencilla y se olvida. Bueno, no que se olvide, sino que se preocupa más por el diseño de la ropa. Este de aquí, la parte del cuerpo, es como un cilindro. Dibujemos un cilindro. Y con esto traducimos ya la parte principal del cuerpo. En los brazos está igual de sencillo, porque colocamos puros cilindros. Del hombro al codo, observa, del hombro al codo y del codo a la muñeca. Y repito, no te preocupes por las medidas. Vamos construyendo un diseño de personaje muy a nuestra manera. ¿De acuerdo? Te fijas que del hombro al codo es un cilindro y del codo a la muñeca es otro. Antes de hacer el otro brazo, primero definimos aquí la manita.
Y en la manita intenta primero hacer como un guante, como un guantecito primero. Esa es la parte de la palma y hacemos como un guante de cocina. Todos conocen los guantes de cocina. Estos de aquí. Sí, como un guantecito de cocina. Y si le quieres hacer los dedos directos, no se trata de dibujar las falanges ni nada de eso. Solamente aquí mismo. Aquí mismo desarrollamos. Lo único que te dicen, si tú fueras el creador del personaje de Harry Potter, te dirían, al menos en este ejemplo, de que, oye, quiero que Harry Potter aquí tenga, o bueno, vaya dirigido entre 8 y 13 años. Entre los 8 y los 13 años va a ser el público principal. ¿Cuántos años? Y vamos a ir preguntando poco a poco para ver si conocen la película. Sí, ¿quién ha visto todas las películas de Harry Potter? ¿Quién ha visto las películas de todas las películas de Harry Potter? Perfecto. ¿Cuántos años tenía Harry Potter en la primera película? O sea, el personaje, no el actor, el personaje. ¿Cuántos años tenía el personaje? 11 años. Hacemos el otro bracito. Y en la primera historia o en el primer libro, se trata de precisamente eso, de que se trata de un niño de 11 años que vivía con sus padres fallecieron y te empiezan a contar la historia, ¿no? Te empiezan a contar la historia, pero te van describiendo el personaje de una edad específica. De una edad específica. Vamos a tratar de traducir la otra manita. Y aquí dibujamos antes de dibujar las piernas, dibujamos la escoba primero. Hacemos las dos líneas paralelas. Y hacemos nada más primero un simple boceto de hacia dónde va a ir la escoba. Y de la misma manera vamos a traducir las piernitas. Pero antes es el óvalo para la cadera. Este de aquí. El ovalito de la cadera primero. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Y antes de dibujar las piernas, primero necesito que terminen hasta aquí. Dice, yo dibujo en cómic y anime. Muy bien, Héctor. Perfecto. ¿Alguna duda hasta este punto? Dice, yo dibujo chibi y anime. Tipo monstruos. De hecho, el siguiente va a estar, vamos a hacer un personaje muy oscuro. También un sketch. De hecho, hay algunos diseños originales del concepto de arte original de los personajes de Harry Potter, en donde los podemos ver bastante sketch, de mucho sketch. Ahorita vamos a ver cuántos personajes nos alcanzan para dibujar. Muy bien, ahora, en la parte de las piernitas, de la misma manera, hacemos, fuera de la anatomía del personaje, no nos enfocamos en eso, nos enfocamos en el diseño de la ropa. Aquí el pantaloncito, de igual manera, cuando se trata de dibujar las rodillas, aquí es un cilindro, la rodilla es un circulito, y le sigue otro cilindro,
hacia el tobillo. Y en la parte del piecito podemos hacer primero un recuadro o un trapecio. Se entiende la manera de los cilindros y la construcción de la ropa. Estos personajes, ¿se acuerdan que una vez le mencioné que como en Batman, se ahorran mucho trabajo? Se ahorran mucho trabajo al momento de descartar, digamos, la anatomía de los cuerpos, la anatomía natural de los cuerpos, y se preocupan más por el diseño de la ropa, que de hecho, ay, no me acuerdo cómo se llama la artista de efectos especiales que participó en la película de Harry Potter, que ganó varios Óscares. Es una señora, es una mujer chaparrita de cabello rubio, que de hecho sale, no sé si lo han visto en la serie de Face Off, del el concurso, el reality de efectos especiales. Ahorita les digo quién es. Se me olvidó su nombre. Dibujamos el otro piecito y terminamos con la escoba. Es que ese es el escritor, la escritora, Sophie. Pero no, lo que les digo es la señora esa, ahorita les digo cómo se llama. La que participó para hacer todo el vestuario. Bueno, no el vestuario, sino el maquillaje, los efectos especiales de Harry Potter. Que la señora ganó a mejor maquillaje, varios Óscares. Tiene varios Óscares de las películas de Harry Potter. Dibujamos la escobita. Y ya por último vamos a intentar hacer todo la textura de sombra. Un poquito la textura de sombra, muchachos. Y con eso terminamos para avanzar al siguiente. En la capa hacemos sombras bastante simples. Muchas sombras, las podemos hacer rayaditas, las podemos hacer con un poquito de textura. Incluso puedes acostar el lápiz para hacer sombras un poco más gruesas, más anchas. Texturizamos la ropa. En Harry Potter, al igual que en muchos otros películas, son personajes de mucho color, pero al mismo tiempo hay muchísimos personajes bastante oscuros, muy oscuros, y mucho color en la magia. Pero principalmente hay bastante contraste entre las luces, las sombras, y no son personajes en su mayoría no son tan nobles, ¿no? Hay bastantes brujos, brujas, hechiceros, magos, con muchos villanos y bastantes, muchos efectos de magia. Por lo tanto, juegan muchísimo con todos los efectos de luz y sombra para crear personajes bastante oscuros, a diferencia de otros que pueden ser a lo mejor un poquito más nobles o románticos, por así decirlo, en el género del color, como Narnia, por ejemplo. ¿Vieron la película de Narnia? ¿O conocen la película o el libro de Narnia? Que es también muy mágico, o como Alicia en el País de las Maravillas, que es también muy mágico, pero tiene muchísimo más color y no es un estilo tan oscuro. En la última esta de Animales Fantásticos, ¿la vieron? La de Animales Fantásticos. Ahí le cambiaron un poquito más la tonalidad de la película.
Y se le puse Converse para actualizarlo. Muy bien. Póngale Converse. En la película de Animales Fantásticos es un poco más colorida, si lo recuerdan. Ahí ya le agregaron un poquito de más color o la quisieron ver al menos en las primeras. ¿Cuántas van de Animales Fantásticos? Van dos, ¿no? Creo que van dos películas de Animales Fantásticos, si no me equivoco. Y son un poquito más iluminadas, solamente en las escenas donde hay ya peleas y batallas entre el bien, el mal, ya se torna un poquito más oscura la película, pero la mayoría es de mucho color, precisamente por el efecto de la magia. A diferencia de Harry Potter, que mucho de la película de Harry Potter tiene mucho color, sí, pero se desarrolla en un ambiente muy oscuro. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor, y vamos a pasar al siguiente. Dice, dice el escritor está haciendo un concurso de libros para la contingencia. El concurso es hacer ilustraciones. Órale, qué padre. No sabía esa. Mientras, mientras les dejo el boceto aquí a la izquierda. Déjenme les digo quién es. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es... Por aquí debe de estar, pero no me salen las primeras opciones. Te lo busco para ver cómo se llama. Bueno, en la siguiente, sí, ya vi todas, Rafael. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, muchachos, uno de los personajes para hacer un poquito de contraste. Para hacer un poco de contraste. En ese tipo de personajes se muestra mucho, como les digo, el lado oscuro. El lado oscuro. Y ese es uno de los diseños originales. Esos son uno de los diseños originales de los creadores de los personajes. Por ejemplo, observen todo el sketch. Ese me gusta mucho por el sketch. En donde básicamente se basan en personajes genéricos para poder crear un ejército de soldados, o bueno, un ejército de monstruos oscuros, muy parecido a, no sé cuántos de ustedes vieron El Hobbit o El Señor de los Anillos, que también tienen muchos diseños de personajes bastante oscuros. ¿Cuál quieren, el de la izquierda o el de la derecha? Vamos a hacer un sketch bastante oscuro para poder señalar ahora la manera en cómo lo hacían ellos, para poder traducir el de la izquierda, wow, el de la izquierda primero. Vamos a intentar hacer primero junto con la sombra, junto con la sombra. En este personaje, como les decía, algo muy similar, miren, aquí les voy a poner un ejemplo, como cuando diseñamos a Batman, nos preocupamos más por el diseño de la ropa que por el diseño de la anatomía. Aquí esos personajes, si les pongo el ejemplo aquí de Batman, por ejemplo, miren, en el personaje de Batman se enfocan más en la capa.
más en la capa que en el propio personaje anatómico, de manera muy simple. Ya después nada más van jugando con luces y sombras, ¿no? Así de manera muy sencilla podemos hacer ese tipo de personajes basándonos únicamente en el diseño de la ropa. Vamos a traducir, por favor, la parte de la cabeza, el círculo principal para la cabeza, por favor. Y aquí en la cabeza tiene una especie de cono y un recuadro que juega mucho primero con la caída de la tela o la textura de la tela, los solanes, todos los pliegues. Me lo muevo tantito nada más para acá. Y aquí, por ejemplo, esta es la parte de la cabeza. Y aquí jugamos más, es correcto, los dementores. Aquí jugamos más con el hecho de toda la línea de la ropa. Que si te fijas, tiene líneas muy triangulares, bastante estilizado, con muchos picos. Primero esta parte de la cabeza. Luego observa que en la línea de los hombros, del cuello, aquí se extiende hacia los hombros y encierra el pecho, la parte del pecho. ¿Qué figura hay aquí? En esta figurita es primero un trapecio. Primero diseñamos un trapecio. Si lo quieres ir haciendo ya directo, le colocamos la textura de la tela. Para los diseñadores de los personajes, muchachos, esto lo hacen con muchísimas referencias. Para todos los que dicen, oiga, maestro, es que yo quiero diseñar de memoria. Es un recurso bastante eh, tonto al mismo tiempo, porque te tienes que basar en muchos personajes, tomar referencias de todo tipo, de que, oiga, maestro, es que yo no sé cómo dibujar la tela. Bueno, pues entonces agarra un pedacito de tela de tu casa, pónselo a una silla y observa cómo cae la tela hacia el suelo, o cómo se forman los solanes y todas las curvas, ¿de acuerdo? En la parte de los brazos, observa los brazos que están hacia adentro, cruzados. Y aquí simplemente se formaría un cilindro, pero es más el diseño, repito, de los solanes, de las arrugas en la tela. Y de aquí al centro se hace un pequeño punto de fuga para toda la caída de la tela hacia los lados. Y esto ya se va formando lejos de la anatomía, se va formando más por el diseño de la tela, el estudio ya en la tela, pero a manera de sketch. Si te fijas, tiene muchísimo y está padrísimo la manera en que está el sketch de este personaje. Toda la caída de la tela como una falda, ¿no? Los brazos parecen salchichas, ándale muy bien. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, no importa cuántas rayas le pongas, no importa cuántas rayas le pongas, entre más rayado incluso, se va a ver mejor. Ahorita, cuando terminen hasta este punto, nos vamos a regresar a la parte de arriba para poder hacer todo el concepto del relleno en este personaje oscuro. Elvis, cuando termines hasta este punto. Muy bien, gracias, Fernanda. Dice Daniel Radcliffe.
No, así se llama Harry Potter, el actor. La de efectos. Bien, ahora, si nos regresamos a la parte de arriba, ese tipo de diseños, muchachos, ese tipo de diseños en los personajes tiene muchísimo un efecto de sombra cruzada. Háganlo por favor eso también, si quieren ahí a un ladito. Que se trata de hacer lo siguiente, vamos haciendo líneas cruzadas, empezando por líneas verticales. Hagan esto, un cachito nada más. Un pedacito en la zona de su hoja, verticales, horizontales, en diagonal hacia la derecha, y en diagonal hacia la izquierda. ¿Sí? 4 sentidos. Horizontal, vertical, diagonal izquierda, diagonal derecha. ¿De acuerdo? La sombra cruzada se utiliza mucho como una tela exactamente porque le vas a dar el aspecto de tela, dice Rafael. Claro, porque lo que vamos a diseñar ya no es, les decía, la anatomía del personaje, sino una textura de sombra cruzada para darle el efecto de la tela. Entonces, vámonos aquí al personaje. Y aquí en el personaje de manera muy sencilla, miren. Primero en la parte de la cabeza. Yo voy a empezar con una diagonal. Parejita, por favor, parejita la diagonal. Empiezo con una diagonal. Diagonal hacia el otro lado. Vertical y horizontal. Traten de rellenar esta cabeza y aquí los espero un momentito para que terminen hasta aquí. ¿De acuerdo? Hacia los 4 sentidos. Ya lo mencionábamos aquí. Es vertical, horizontal, diagonal izquierda, diagonal derecha. Perdón, acá. ¿De acuerdo? Y aquí mismo vamos haciendo un pequeño relleno hacia diferentes sentidos, muchachos, hacia diferentes sentidos. En un sketch vamos marcando ya con luces y sombras, por ejemplo, esta orillita, vamos rellenando y hacia todos los sentidos. Las sombras aquí en la parte interna en la cabeza, también hacia diferentes sentidos. Recuerden que no tiene que salir exacto, no tienen que salir exacto, solamente vas traduciendo el dibujo con un trazo bastante libre y muy a tu manera. No te preocupes por la exactitud, no nos interesa hacerlo exacto, nos interesa nada más crear un personaje o traducir un personaje muy similar a cómo lo hacían o cómo lo hacen los creadores. Hacemos por favor esta parte que simularía, digamos, como que la lengua, ¿no? O la barba. Esta parte del frente primero. Ya se saben, la sombra de malla o la sombra cruzada. Y repetimos aquí. Diagonal izquierda, diagonal derecha. La vertical va a estar larguísima y la horizontal. Está sencilla, ¿no? La sombra cruzada. ¿Ya le entendieron a la sombra cruzada? Hacia los 4 sentidos.
la sombra que está ahí hasta atrás la vamos a hacer mucho más sencilla. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Qué dirección tiene? En su mayoría es horizontal la sombra que está ahí atrás. Elvis, cuando termines hasta este punto. ¿Vamos bien hasta aquí? Les digo, hay personajes bastante oscuros que básicamente en un sketch, y a mí me gusta en lo personal bastante, o me gusta mucho más el diseño de los personajes que los mismos actores, o en diseño de la propia película. Tienen mucho más ingenio al momento de representarlos por medio de dibujos. En la parte de los hombros, intentamos hacer lo mismo, por favor. Podemos empezar con una horizontal. Primero el lado izquierdo. Vertical. Diagonal izquierda. Diagonal derecha. Y aquí mismo, para diferenciarlo de lo demás, sombreamos. Observa. Sombreamos un poco para diferenciar la tela que va por enfrente. Y con el borrador damos luces. Bien, aquí con el borrador podemos dar lucecitas. ¿De acuerdo? Borrador, siempre tenlo ahí a la mano. Te va a ayudar muchísimo para dar luces y sombras, y más cuando hacemos personajes oscuros. Levanta la mano aquí, va junto conmigo en el ritmo del dibujo. Muy bien, vamos a tratar de hacer el del lado izquierdo, perdón, el lado derecho. Lo mismo, si quieres empezar con horizontal, hacemos primero el trazo horizontal. Te puedes pasar un poquito, no te preocupes por la exactitud tampoco del trazo, porque recuerda, un sketch. Y entre más oscuro el sketch, mucho más sucio puede ser tu trazo. Claro, tampoco abusar, ¿no? Tampoco que se vea nada más así como una araña, así con un montón de patas. Horizontal, vertical. Diagonal a la izquierda. Diagonal a la derecha. El mayor trabajo es en esta parte de arriba, porque en la parte de abajo, si te fijas, ya es menos cantidad, o las líneas se separan para dar un poco de luz. Y una vez terminado esto, hay mucha sombra aquí en el hombro de la derecha. Y para hacer más oscuro esta parte, seguimos haciendo la sombra cruzada encima. ¿Sí? Seguimos haciendo la sombra cruzada encima. Al ladito del equivalente a la lengua o la barba en la tela. También hacemos sombra cruzada para dar luces y sombras. Y con el borrador nuevamente le damos la lucecita en la orilla. Es correcto, Isra. Sí puedes utilizarlas. ¿Alguna duda hasta aquí? Con el borrador, repito, puedes dar luces arriba, donde haya quedado un poquito oscuro. Empieza a darle luces. Y no lo dejes tampoco todo oscuro, porque si no se te va a ocultar todo tu boceto, tu sketch. Tienes que definir. Ven qué padre se ve. Ligeramente diferente, pero pues no nos interesa hacerlo igual. Cada quien nos va a salir algo diferente. Hay algunos que lo hicieron a lo mejor mucho más alto,
o mucho más chaparro o gordo o más flaco, está correcto. Es solamente un diseño del personaje, solamente una propuesta. Muy bien. Ahora, en la parte de los brazos todavía se mantiene la sombra cruzada. Ya es más sencillo, ¿no? No lo voy a hacer los dos al mismo tiempo. Diagonal izquierda, diagonal derecha. Llega hasta los hombros y ya la parte de abajo es mucho más clara. Eso es muy parecido a cuando diseñamos personajes por medio de manchas, de luces, de sombras, que quedan bien padres, como en las nubes, cuando observamos objetos en las nubes o que se le parece a algo, alguna nube. En ese también es solamente jugar con luces, sombras y hacer que se vea un personaje. Aquí marcamos las arruguitas de la tela. Este lo voy a hacer un poquito más abierto. Como son personajes muy oscuros, muchachos, tratamos de presionar fuerte y va a haber de hecho les quiero adelantar, va a haber una clase también, pero ahora con los personajes de Tim Burton. Sí lo conocen, ¿verdad? Tim Burton, el director y artista, dibujante y escritor. Tim Burton, el de El extraño mundo de Jack, el que hizo la última película de Dumbo, Coraline, El cadáver de la novia. Es uno de los mejores cineastas y artistas. La saga de Batman, exactamente. No los primeros, pero sí donde salía eh, Michael Keaton. ¿Lo conocen? Michael Keaton, es que a lo mejor es un actor ya grande. Michael Keaton en uno de los, creo que fue el segundo o tercer Batman. Creo que fue el segundo Batman. Es correcto, el de cuando el acertijo era Jim Carrey. Conocen a Jim Carrey, ¿no? El villano de Sonic. Para que me entiendan. El villano de Sonic fue el acertijo. El acertijo, el villano de Batman. Eggman, es correcto. Eggman, el villano de Sonic. El actor Jim Carrey fue el acertijo en aquella época, creo en los 80, ¿no? Los 80, 90. Por ahí fue la película de Tim Burton con Batman y el villano era Jim Carrey, era el acertijo, junto con el pingüino Danny DeVito. Jack Nicholson, exactamente, cuando Jack Nicholson era el guasón. Entonces, Tim Burton fue el creador el director de esa película. Vamos a tratar de hacer el resto. Ya este resto de la tela en la parte de abajo, la hacemos de manera muy simple. Hacia abajo, observa, hacia abajo ya tiene detalles mucho más claros, mucho más claros. Lo podemos hacer ya así, más parejito. Pero en la parte de abajo las líneas son más separadas, ¿sí? Mucho más separadas. No le vamos a poner demasiado detalle, pero trata de hacer las líneas más separaditas hacia abajo. Es como un ligero degradado. Como si hacia abajo ya te fuera dando un poquito de flojera hacer las líneas. Mira, es esto. Empiezo así de que, no, con muchas ganas y luego hacia abajo, así como que voy separándolas y voy haciéndolas más suaves. Y luego en diagonal hacia el otro lado, con mucha fuerza al inicio arriba y luego hacia abajo ya las voy separando más. Lo mismo las verticales.
Esto repito para hacer un degradado. Más oscuro que se mantiene aquí debajo del codo de la derecha. Es uno de los más oscuros también. Tiene algunas arruguitas muy marcadas. Y detrás de lo que equivale a la lengua, a la sombra de la barba, lo marcamos muy, muy, muy oscuro. Está muy romántica esa canción, ¿verdad? Es correcto, el acertijo dice que el acertijo de Gatúbela también salía Gatúbela. ¿Cómo se llamaba la actriz de Gatúbela en aquella época? Esta, ¿no era esta Tormenta de los X-Men? No, ¿verdad? Michelle Michelle ¿qué? Pfeiffer. ¿En dónde salió esta? Ay, ¿cómo se llamaba Gatúbela? Pero esta actriz de piel morena. En la parte de abajo, muchachos, observen que ya tiene texturas Halle Berry, exactamente. Halle Berry, gracias, Aaron. Halle Berry fue una de las Gatúbelas, ¿no? Creo que fue la que hizo la película individual. Esto que estoy haciendo ya en la caída de la tela, ya tiene texturas bastante largas y simples. Ya no tiene mucho diseño o bastante elaboración. Fíjate cómo se va degradando en la parte de arriba. Elvis, cuando terminas hasta este punto, por favor. Estuvo fácil o difícil este dibujo, este segundo que acabamos de hacer. Estuvo fácil o difícil. Regular, dice Rafael. Muy bien. Le entendieron a la sombra de Maya, porque la vamos a ocupar en algunas partes, ¿eh? Muchas líneas, exactamente. Gracias, Mafe, y Mario también. Es fácil, solamente que hay muchas líneas elaboradas y como mencionamos en otras clases, no es un dibujo fácil o difícil, simplemente más elaborado o menos elaborado, con mayor cantidad de figuras o menos cantidad de figuras. Y en este caso son muchas líneas, más tardadillo nada más elaborado. Con el borrador intenta darle las lucecitas que te falten, algunas lucecitas que se te hayan escapado, por ejemplo aquí en la barbilla. Limpiamos un poquito. Perfecto. Ahora fíjate muy bien. A todos les aseguro que nos ha de haber salido bien padre, independientemente si lo hicimos chaparro, gordo o lo que sea. Dice Mario, Christopher Nolan también fue un buen Batman. Christopher Nolan es el director, Mario. Quisiste decir, yo creo, Christian Bale. Christian Bale fue el actor para mi gusto, el mejor actor de Batman. Christian Bale es el actor. Christopher Nolan es el director de la película. Se parecen, se parecen. Fíjate muy bien, la sombra que va hacia atrás, aquí la vamos a hacer directo, muchachos. Y este va a ser un pequeño reto. Porque la sombra que va hacia atrás, vamos a intentar hacerla, observa. Si quieres primero lo hago yo y después te doy un par de minutos para que tú lo hagas. Observa. La idea de esto, si no tienen espacio para la sombra, háganla aquí más pegadita, no pasa nada. Háganla más pegadita al cuerpo. O del otro lado, pero no dejen de hacerla. Esto lo vamos a traducir así, miren. Con líneas horizontales vamos formando el cuerpo
directo, solo con líneas horizontales. Déjenme lo hago más alto, desde aquí, y luego aquí está la cabecilla, y hacemos esto. Primero tratamos de hacer una silueta directamente con las rayas, y después vamos formando el bocetito. Háganlo, por favor. Después vamos armando el bocetito, de que si quedó espacios vacíos o no, lo vamos a ir completando en un momento. No se dibuja la anatomía del cuerpo, se dibuja la forma y la estructura de la tela. Y para darle mayor definición hacemos una segunda capita, mira, aquí mismo una segunda capita para darle definición a los brazos, también horizontal. En la parte de la nuca, es correcto, va hacia atrás. Y Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Es como un efecto, no sé si han visto cuando en cómics o películas de zombies, de repente van como que corriendo los zombies y hacen efectos de mucho degradado en los personajes, donde se ven así como que los personajes barridos o ligeramente desfigurados. Ese es más o menos un estilo así. Si te pasaste un poquito de los laterales, puedes con tu borrador limpiar y darle un poquito más de forma. Recuerda, usa el borrador a tu favor para ir corrigiendo e incluso ir dibujando también. ¿De acuerdo? Con el borrador. Muy bien. El siguiente, mientras terminen hasta este punto, vamos a dibujar, fíjate, vamos a dibujar a Hagrid, el siguiente, pero como Hagrid es un personaje muy, digamos, sin tanto movimiento, sin tantas poses interesantes, vamos a poner una referencia de Hagrid, pero tienen que mencionarme alguna característica para poner en la pose. Es decir, que vamos a dibujar a Hagrid en una pose diferente a la que vayamos a observar. ¿Qué les gustaría que estuviera haciendo Hagrid? Dice Mario, en su moto. No, en alguna pose. En alguna pose, no como Hulk, no. Puede ser comiendo en su moto. En el baño. Comiendo, cuidando a su dragón, con una pose heroica, talando un árbol, con un paraguas, con su varita, con su hacha pintando. Tenemos que buscar una pose y luego vamos a tratar de adaptarla. Mira, dice, tocando su flauta, pintándose a sí mismo, cargando a Harry con un mazo en la mano, corriendo, puede ser corriendo también. Bien. Déjenme mientras vemos la pose, les quiero mostrar lo siguiente. A Hagrid es uno de los personajes más populares. Es uno de los personajes más populares y más nobles, ¿no? Es súper bueno Hagrid. Pero tiene una pose muy rígida, siempre tiene una pose muy rígida, no se puede mover. O batalla mucho para mover. Entonces, uno de los temas de hoy, que precisamente es el concepto de personaje, hay muchísimos ejemplos de fan art. El fan art es cuando diferentes artistas
tratan de ilustrar a un personaje icónico y lo ponen en diferentes poses propuestas por los mismos artistas que lo quieren dibujar. Por ejemplo, aquí está Hagrid con el grifo y la pose es diferente a la que vemos normalmente en las películas. En la parte de abajo Hagrid con el perro, ay, ¿cómo se llamaba el perro? Y con la linterna, ¿no? Estas poses son propuestas por los artistas del fan art. Nosotros vamos a intentar hacer nuestra propia propuesta, pero tomando en cuenta el personaje, ¿de acuerdo? ¿Me explico? O sea que no lo vamos a copiar, vamos a intentar proponer como si nosotros estuviéramos creando una pose para algún personaje en especial. ¿De acuerdo? Con una lechuza, incluso lo podemos hacer un poco, digamos, fuera de lo que no pudiéramos ver en algún momento. Una pose interesante, muy diferente. Está intentando con un bebé dragón. El dibujo, el dibujo parece Santa. Sí, claro, se parece a Santa Claus. Con su gigante, con un pincel. ¿Les parece? O pintando pueden ser, escribiendo. Alguna pose donde incluya todo el cuerpo. Una pose especial donde incluya todo el cuerpo. Si algunos me dicen, no, pues a lo mejor con una pose de Michael Jackson puede ser a eso. Imagínate a Hagrid bailando tipo así Michael Jackson. Dice con un pincel con Santa cruzado de manos. Es que están bien simples sus poses, muchachos. Como que andan dormidos todavía. Me dicen puras, como si estuviera saludando, no me interesa. O sea, es alguna pose bien triste, bien aburrida. Haciendo yoga, mira. Gracias, Sofi. Esa de haciendo yoga me gusta. Con una pose de hombre fuerte, es lo mismo. Tratan de ser más creativos, mucho. Recostado sobre una pared con cara seria, es demasiado aburrido, Damián. Bailando moonwalk, muy bien. Montando un unicornio, también está padre. Rockeando, gracias. En bicicleta, gracias. Ya se despertaron, muchachos. Me dicen, sentado, comiendo. Y qué aburrido, o sea, vamos a hacer un concepto de personaje, es parte de la práctica de hoy. Atravesando paredes lo vemos en toda la película. Vamos a tratar de hacer algo. Tocando la guitarra y haciendo flexiones con un brazo, haciendo lanzamiento de jabalina, también está padre. ¿Les parece bien un Hagrid rockero? ¿Les parece bien un Hagrid rockero? Tiene que ser una pose diferente, muchachos. Y vamos a ser más creativos, porque todo eso la mayoría, el 90% de lo que me dijeron está, este, bien aburrido, porque ya lo vemos todo el tiempo. Vamos a intentar hacer, mira, ahorita que eh, me viene a la mente al pensar en Hagrid y en el rock, a estos tipos, no sé si los conozcan. Es uno de mis favoritos, es la banda de ZZ Top, que le va a ir muy bien al personaje de Hagrid, porque es algo que normalmente no lo veríamos hacer a Hagrid. Es una de las poses más famosillas de la banda de ZZ Top. Y va a salir de la zona de confort de cómo dibujaríamos a Hagrid todo el tiempo. Intentemos hacer la pose de Hagrid, perdón, la pose de la banda de ZZ Top con el personaje de Hagrid. Muy bien. Dice con una guitarra de peluche. Pues puede ser, ¿no? Ahora, vamos a intentar hacer este personaje. Primero, montamos la pose. Fíjate muy bien cómo lo vamos a hacer. Y aquí vamos a conocer el proceso de un concept art, un concepto de personaje. Se trata de crear, ¿de acuerdo? Como lo mencionamos al inicio. Se trata de crear, de proponer, de hacer algo interesante. Vamos a hacer la pose del guitarrista, por ejemplo, primero. Traten de hacer
el boceto de esqueleto. Dejen espacio suficiente para el cuerpo, Hagrid está gigantesco. Círculo de la cabeza, mitad del rostro, línea de los ojos. Todo ese espacio le estoy dejando para el cuerpo, todo ese espacio. Déjenle, si lo quieren hacer en toda la hoja también le va a funcionar bastante padre. Repito, el concepto de personaje se trata de crear y proponer. Los dos ejemplos anteriores que hicimos fueron solamente la base para poder practicar un poco, conocer los personajes para después hacer esto. La línea del cabello es lo primerito que vamos a intentar desarrollar. Lejos de cambiarle o de ponerle sombrero, hacemos esta parte en el interior, el bigote. Observa a Hagrid, el personaje real, natural, para poder hacer este diseño. Si lo quieres hacer es esto a tu estilo, pero con la pose que comentamos. Esta parte sí puede ser la boca. La barba. Y jugamos un montón con la barba. Observa lo siguiente. Hagrid tiene la barba muy ancha. Incluso puede ser con muchísimo garabato, pero trata de no presionar tan fuerte. Y tiene el cabello muy abultado. Puede ser garabatos. Esto que estamos haciendo es algo parecido a lo anterior del sketch, con mucho volumen y garabatos. ¿De acuerdo? Cabello y barba. Intenta hacer garabatos. Estamos creando, estamos haciendo un concepto de personaje. Define la parte interna. Si le quieres poner los ojitos, mira, como este de aquí abajo, lo puedes hacer, como el de los ojitos pequeñitos del de abajo. Te sugiero nada más que no le pongas lentes, por favor. No le pongas lentes, porque si no se va a traducir en otro personaje que no pudiera ser Hagrid. Podemos hacer los ojitos así como el de abajo. Vamos a poner ese ejemplo para que no digan de que no, es que está bien difícil, están bien chiquillos. Bueno, no, ojitos así pequeñitos. La cejilla, fíjate, el de abajo no tiene ceja, todavía más simple, pero qué tal si se la ponemos nosotros. Muy simple, como un personaje de cuento pudiera ser. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, primero la parte de la cabeza. Espero que le hayas dejado suficiente espacio hacia abajo para el cuerpo. Muy bien. Muy bien, cada quien le puede hacer los ojos a su manera, como te gusten, como más te salgan o como mejor quieras proponerlos. ¿De acuerdo? Como les comentaba al inicio, ¿qué estilo dibujas tú? No, yo dibujo más caricatura. Bueno, pues pon unos ojos de caricatura. No, es que yo dibujo más como monstruo. Bueno, pues pon unos ojos a tu estilo. ¿De acuerdo? No se trata de copiar. Ahora, fíjate muy bien. En la parte del cuerpo, observa. En la posición del cuerpo nos ayuda mucho a hacer una línea de animación. La línea de animación, para quien levante la mano, quien sí se acuerda de lo que es una línea de animación. Es una línea que atraviesa todo el cuerpo y que incluso la podemos exagerar un poco más para que nos diga dónde va a estar o cómo va a estar colocado la pose. Esta línea de aquí que sale del cuello
pasa por la panza de Hagrid y termina en el pie que vemos a la derecha, ¿sí? Y entonces hacemos el boceto de esqueleto, fíjate, va a salir todo flaco, pero intentamos hacer el boceto ancho. Esta línea que coloqué es la línea de los hombros. Luego, de aquí hacia arriba, está la manita, miren, del hombro al codo, me van siguiendo, por favor. Del codo a la muñeca y de la muñeca hacemos la manita, pero primero como guante de cocina. Aquí, un guantecito. El dedo pulgar no se ve, está por acá atrás. ¿Sí? Es el bracillo que está sosteniendo el brazo de la guitarra. Y precisamente para dibujar el otro brazo, hacemos primero la guitarra. Aquí estaría el brazo de la guitarra y el cuerpo de la guitarra primero lo podemos traducir así como una cajita, muchachos. Primero como una caja. Trata de pensar en 3D como una caja primero. Así. Concepto de personaje. Estamos creando, estamos tratando de traducir algo que no existe y tomando referencias. ¿De acuerdo? Olvídense de la guitarra, del diseño de la guitarra. Primero colocamos la posición de la guitarra. Y entonces ya podemos colocar el otro brazo. En boceto de esqueleto de igual manera podemos hacer esto. Codo. Trata de que la manita quede pues aquí, ¿no? Aquí el guantecito. Primero un boceto de esqueleto. Líneas y puntitos. Líneas y puntitos primero. Muy bien. Ahora, en la parte de los pies o las piernas, primero intentamos definir hasta dónde llegaría el chaleco que tiene dentro de la gabardina. Primero definimos hasta dónde llegaría. Acuérdate que es un personaje grandote, ¿eh? Hasta aquí pudiera llegar. Y de aquí sacar las piernas, ya tienes la primera posición. ¿Te acuerdas cómo hicimos a Harry Potter el primerito? Puede ser uno y dos. Puede ser la piernita así flequita. Aquí va la rodilla, ¿no? Esta es la rodilla. Aquí iría la parte de la rodilla. Pero lejos de que dibujemos la anatomía, es solamente el sketch de la ropa. Sí, el diseño de la ropa. El zapatote. Vamos a ponerle el zapatote. Incluso puede ser así. Más grande, ¿no? Este personaje tiene la patilla así bien chiquilla, ¿verdad? La patilla chiquitilla. Tú lo puedes hacer así con el zapato grande. Vamos a hacerlo con el zapato grande. Más rockero. Los rockeros no usan los zapatitos chiquitos, ni Converse, ni nada, no, usan botas grandotas. Bien, y ahora fíjate lo siguiente, en la misma línea de este zapato, colocamos una pequeña línea guía para colocar la otra piernita, que aquí estaría, tiene la piernita como que doblada. Aquí sería la rodilla y el piecito hacia aquí.
Esta posición del pie me estoy basando casi en los dos, tanto en el zapato de Hagrid como en el zapato del rockero, ¿sí? En ambos. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ese punto? Todo el resto de la ropa y los brazos lo podemos traducir de igual manera, así como hicimos las piernitas. Intentamos hacer ahora la parte de los brazos, pero antes de los brazos es la gabardina. La gabardina. Observa que incluso también aquí en el CC Top tiene la chaqueta de piel que puede simular aquí la gabardina de Hagrid, pero si observamos la gabardina de Hagrid es larguísima. Podemos hacerla en ese punto. Así como hicimos la capa de Harry Potter. Aquí la gabardina hacia la derecha. Primero la gabardina, el abrigo, y del otro lado de igual manera. Traten de proponer a la izquierda y a la derecha. Me gusta mucho ese tipo de clases porque se salen mucho de su zona de confort y les apuesto a que están así como que, ay, pero en dónde veo eso? No veo, no me sale igual. Pues no, porque lo estamos inventando. Y muchos salen así como que no, es que ya esto ya no me salió, o no me gustan porque no veo que lo estoy copiando igual. No se trata de copiar, como mencionaba al inicio. ¿De acuerdo? Y ahora para darle volumen en el pecho, en los hombros. De hecho me falta nada más aquí en la parte de atrás, lo rotito de la gabardina por detrás. Parece una capa, claro, es una capa, es un abrigo con forma de capa. En los hombros vamos a intentar hacerle el volumen. Aquí ahora vamos a forrar de igual manera como hicimos las piernitas de Hagrid. Vamos a hacer los brazos grandotes para darle volumen en el cuerpo, en el pecho, en los brazos. Y en la mano que va por enfrente sosteniendo el brazo de la guitarra ya solamente se dibuja de la muñeca al codo, solo este cachito. Elvis cuando termines hasta este punto. Dice Ana Quintero, pero ya me asustó, es mago de Hogwarts, pero ¿por qué, Ana? No entendí. ¿De acuerdo? Levanta la mano quién sí entendió el concepto de personaje. O sea, bueno, apenas vamos iniciando, ¿verdad? Pero se trata de traducir, muchachos, de que, oye, quiero dibujar a Hagrid, pero no copiarlo. Intenta hacer un concepto. Y si dices, no, es que no me gusta la pose de la banda de CC Top, bueno, tú te puedes poner frente a un espejo y hacer la pose, tomarte una foto y hacer tu pose y colocarle en tu pose el personaje de Hagrid. O pedirle a alguien más que haga una pose y crear el personaje de Hagrid en esa pose especial. ¿Sí me explico? No se trata de copiar, cuando cuando yo digo, no, maestro, es que yo siempre he querido hacer un cómic. ¿Quién en algún momento pensaba en hacer su propio cómic? Bueno, tienes que proponer, tienes que crear, tienes que inventar. Y es uno de los ejercicios del concepto del personaje. Se trata de diseñar un personaje
y proponer un montón de poses, un montón de posiciones y maneras de cómo adaptarlo. Nunca no lo vas a poner como mencionaban al inicio, ¿no? Me mencionaban al inicio, no, Hagrid sentado, comiendo, agarrando esto, o sosteniendo, qué aburrido. O sea, intenten hacer algo más flexible, más divertido, más completo. Intentamos, por favor, empezar a sombrear, pero repito, con un concepto muy de sketch. Empezamos por la guitarra, ahí mismo. Aquí le vamos dando un concepto como los anteriores, muchachos, como los anteriores. Vamos a tratar de no dejarlo tampoco tan oscuro. Hagrid es un personaje más o mucho más amable. Diseñamos la parte de la guitarra primero. No importa que quede muy sucio, es un concepto, repito, un sketch, una idea. La parte de la barba ya la puedes sombrear un poquito más, incluso hacer más grande, ¿no? Yo creo que le conviene hacer más grande, con un montón de garabatos, un montón de garabatos. Pero trata de hacer la barba negra, con mucha sombra, porque si la dejas en blanco va a aparecer Santa Cruz. Así como hicimos el de Mentor el anterior con un montón de sombra cruzada, aquí hacemos la textura de garabatos para generar este personaje, y aparte de que le va muy bien la textura al diseño del pelo. No lo vamos a hacer, repito, demasiado oscuro, pero sí me interesa que le pongan al menos las arruguitas en los brazos, en la parte interna, que se note aquí los botones. Un poco de sombra para que no se vea tampoco vacío, pero no demasiada. Y el abrigo es de piel, ¿no? De pelo. Entonces puedes hacer texturita rayada como de pelito. Cuando diseñas un personaje, cuando creas un concepto de personaje, tienes que ponerle las texturas, aunque sean muy simples. Aunque sean muy simples, pero tienes que agregar todos los detalles y elementos que puedas observar. Muchísimas arrugas. Si batallan un poquito en las manos, déjenlas así con el guantecito. Déjenlas con el guantecito. Es más, pueden limpiar un poquito esta parte del boceto para que se note la manita. Miren, ahí está. Con el borrador limpiamos y que se quede sencilla la manita. Si dicen, no, maestro, es que siento que la voy a arruinar si le defino las manos, bueno, déjaselas así como guantecitos. Vamos a dejarlo así como guantecitos para que no vayan a batallar. ¿Verdad? Y así como sombreamos al inicio a Harry Potter en la capa,
Aquí también podemos sombrear de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? En la parte del pantalón, eso sí lo podemos sombrear un poquito más. Y les recomiendo, muchachos, que en la parte de la bota, observa, en la parte de todo el pantalón junto con las botas, hagas exactamente lo que hiciste en el Dementor, sombra cruzada. No le vas a poner arrugas, lo vas a rellenar con sombra cruzada. Y eso te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Hacemos la sombra cruzada. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? Sombreamos. Sombreamos. Decía que la sombra cruzada que hicimos en el Dementor anterior la vamos a utilizar en los demás personajes. Levante la mano a quien sí le salió la sombra cruzada en el Dementor. En el Dementor, de que vale, sí me gustó el Dementor, cómo salió con la sombra cruzada. Entonces, así hazlo en los pantalones de Hagrid. Inténtalo. Y va a salir mucho mejor que si te preocupas por, no, maestro, es que no sé cómo dibujar pantalones. No. Y muchos les apuesto que están así con esa idea de que tienen que saber dibujar pantalones. No, ya hicimos un ejemplo de que no se necesita hacer un trabajo exacto, sino únicamente utilizar los cilindros para poder construir las piernas y al final únicamente dar una sombra cruzada para rellenar todo el espacio. Y al momento de definir, miren, hacemos este diseñito de la bota. Te va a ayudar muchísimo lo de la sombra cruzada para poder hacer esos personajes. Les digo que en la mayoría del personaje de Harry Potter son personajes muy oscuros. Toda la película es muy oscura. Agréguenle un poquito de sombras y Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Atrás de la capa, en la parte interna de la capa, por favor, también. Agréguele una sombra cruzada. En la parte interna de la capa, agrégale sombra cruzada. Es correcto, en las películas no hay mucha luz, ¿verdad? No sé cómo te llamas, pero tienes un nombre de androide. 5537772. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta este punto, les digo, miren qué bonito que se ve. Imagínate un Hagrid rockero. Miren, y mientras terminan les voy a poner para que entre en ambiente Hagrid rockero, miren. ¿Sí conocen esta canción? Espero que sí la conozcan. Lagrange. Imagínate a Hagrid cantando esa canción, hasta la voz. Hasta la voz la tiene. Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor.
To that woman, they got a lot of nice girls. De acuerdo. Imagínate a Hagrid así. Sí. Well, here it's fine if you got the time and the chance to get yourself in. Bien, ahora, en la siguiente. Muy bien, en el siguiente, muchachos, vamos a hacer un personaje. Ya se familiarizaron un poquito con la sombra, ¿verdad? Con la sombra, con los personajes oscuros, el sketch del concepto del personaje. Ahora, por favor, menciónenme, por favor, una manera en que podemos poner a Dobby. Vámonos ahora con un personaje fantástico. ¿Qué les gustaría que estuviera haciendo Dobby? El mejor ejemplo fue Hagrid. Hagrid rockero. Ahora a Dobby, dice Sophie, bailando ballet. Órale, le ponemos bailando ballet o haciendo yoga. Haciendo yoga. Levanta la mano los que voten haciendo yoga. Levanta la mano los que dicen haciendo ballet. Haciendo yoga. Haciendo ballet. Se me hace que ganó el de yoga. Muy bien. ¿Se entiende, muchachos? Miren. Aquí ya tenemos este ya, como es un personaje mucho más pequeño, va a ser más fácil realizarlo y más si ya comprendimos lo anterior. Veamos. Alguna pose de yoga bastante contrastante para lo que hace Dobby. Pudiera ser algo la mariposa. Donde se pueda observar, miren esta. ¿Les parece bien este? Donde se vea el rostro también de frente. Miren. En esta pose vamos a intentar hacer a Dobby para poder crear el personaje. ¿De acuerdo? Va a salir bastante interesante y va a ser un personaje muy diferente a la modelo. Empezamos, por favor. Primero la pose. Decíamos que primero nos conviene hacer la pose. El boceto de esqueleto. Ve pensando en Dobby para que no hagan la cabeza muy humanesca, sino que va a ser más de duende. Es un elfo, ¿no? ¿O es un duende? Es Dobby. Línea de la mitad del rostro y altura de los ojos. Mitad del rostro y altura de los ojos. Ahora, dejemos con la cabeza así redondita, ¿no? Dejémosla con la cabeza redondita. Ahora, para que ya vaya teniendo esta forma, dibujemos, por favor, la forma de las orejas. ¿Qué forma tienen las orejas o a qué se le parece? ¿A qué se le parecen las orejas? Como una cebolla, muy bien. Como una gota, una hoja. Excelente. Aquí dibujamos las gotitas o las cebollas a la izquierda y a la derecha. ¿Se entienden, muchachos? La barbilla es una nada, ahorita la vamos a intentar traducir. Lo que sí podemos colocar es la nariz. Aquí el triangulito de la nariz.
Olvidémonos de lo demás. Vamos a intentar hacer primero esta parte. Ahora, muy parecido a lo que hicimos con Hagrid, intentamos hacer la pose desde el cuello, pero ya más cortito, por favor. Más cortito. Pero esta línea de animación se va a ir hasta arriba. Y aquí colocamos, incluso va a atravesar un poquito la oreja. Aquí colocamos el piecillo. Háganlo, por favor. Esta línea que hicimos al frente es la línea de animación. Estamos creando ahora un concepto de personaje basándonos en Dobby, pero con una pose diferente. No se trata de copiar todo el tiempo. ¿Sí? Y espero que lo puedan entender poco a poco. La otra piernita la podemos colocar de igual manera hacia la izquierda. Regresa. Y aquí el piecillo de Dobby. Ahorita veo cómo son los pies. Muy bien. Primero todo el boceto de esqueleto, como bolitas y palitos. Ahora el bracillo, tiene bracillos bien flaquillos, ¿no? Colocamos primero los hombros. Mira, aquí los hombros, que conectan hombro izquierdo con hombro derecho. Hombro izquierdo con hombro derecho. Y los bracitos, de hecho, sí se parecen mucho al de la modelo. Aquí dibujamos la manita. ¿Cuántos dedos tiene Dobby? Dibujamos el guantecito. En el guantecito de esta manera. Ahí está el guantecito. Tiene 4 dedos, 3 y el pulgar. Muy bien. Y del otro lado pasa por detrás de la oreja, por favor. El codo llega aquí por encimita de la oreja. Y aquí estaría la otra manita. Este de aquí es el pulgar. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Lo demás ya va a estar facilísimo, porque recuerden que no es dibujar la anatomía del personaje, es dibujar la ropa. Mientras termina la pose, voy a buscar a Dobby, pero de cuerpo completo. Miren, este yo creo que nos va a servir muy bien. Ahí con ese nos va a servir. Perfecto. Ahí están unos Funko, ¿no? Tan padres. Ahora, ya tenemos la pose. Lo fácil en este personaje es que en el diseño de la ropa o el vestuario va a ser un recuadro bastante flexible, como la capa que hicimos en Harry Potter. Intentamos continuarla aquí en el cuello. Y luego tiene el nudito aquí en el hombro izquierdo, ¿no? Aquí en el hombro izquierdo. Luego de aquí abraza la parte del cuello, pero aquí en esta parte es un recuadro. Es muy huesudo, exactamente. Aquí tenemos la parte de arriba y es un recuadro grande. Un recuadro muy largo, que llega más o menos hasta esta parte de la rodilla. Sí, líneas muy libres, líneas bastante simples. Y algunas
esquinitas de tela rota o rasgada. Y tratamos de trabajar en su mayoría un poquito las arrugas en la tela, que todas van a salir de este nudito, mira. La mayoría va a salir de este nudito. La mayoría. Es muy natural su anatomía, muy humanesca, pero bastante flaco. Por lo tanto, en la piernita aquí es líneas paralelas hacia la rodilla. Y luego las líneas también casi paralelas hacia el tobillo. Y la patita o el piecito es... Aquí tiene los deditos, pero como está de perfil casi no se nota. Es como dibujar huesos prácticamente. Como dibujar huesitos. Rodilla. Aquí no sé, casi no se ve el tobillo. Pero aquí sí tenemos que dibujar las garritas. Los deditos en el pie. ¿Cuántos tiene? 4 también. Cuatro deditos en el pie. ¿Se entiende, muchachos? Se entiende que no se trata de ir copiando, es salirnos de nuestra zona de confort para crear un concepto de personaje basándonos en un estilo, en el estilo de Harry Potter, de los personajes de Harry Potter. Dice Jimena, ya me puse triste porque me acordé cuando se murió Dobby. Muy bien. Vamos a intentar hacer los ojos antes de los brazos. Incluso, ¿de qué manera quieren hacer los ojos? Recuerden que pueden ser a su estilo. Recuerden que puede ser muy a su estilo. Chibi o no chibi, o como gusten hacerlo. Yo le voy a colocar los ojitos grandes. Iris, pupila, brillo y demás. Recuerdo, caricaturesco o no caricaturesco, como salga, como a ti te salga. Definimos un poco las orejas de cebolla, que sí parecen un montón, ¿verdad? Según una cebolla. Y ya saben cómo hacer la sombra. Al menos aquí en la parte interna de la oreja. Una sombra cruzadita. Para hacer la parte interna. Ya saben cómo hacer la sombra cruzada y aprovechamos este recurso para hacer personajes oscuros. Una cebolla cortadilla, ándale. Yo lo voy a dejar sin boca, así como el Funko. O bueno, mira, me salió como... ¿Se acuerdan de la caricatura de Ren y Stimpy? De Ren y Stimpy, ¿se acuerdan? ¿No te acuerdas, Leo? De Ren y Stimpy. Me pareció ver... Se parece Dobby a ese estilo de caricatura.
Dice, ¿por qué no tienen boca los Funkos? Porque entre más sencillo, más barato producir. Le quitan la boca. Entre más sencillo, más barato producir. Es principalmente por eso. Los bracitos, de igual manera, ya sabemos cómo dibujarlos, así como dibujamos las piernitas. Flacos, flacos, flacos. Flaco, flaco, flaco. Aquí dibujamos. Si le quieren dibujar los deditos, está perfecto. Tienen los deditos dobladitos aquí. 1, 2 y 3. Y sosteniendo la otra manita. Aquí la otra manita ya nada más se mete por aquí. Ya para terminar, intentemos, por favor, intentemos darle la sombrita en algunos pliegues de la tela, principalmente de la tela, porque en el resto del cuerpo, en los brazos y en las piernas, pues no tiene como que mucho volumen, ¿no? En su cuerpo, en su brazo, en las piernas, como para darle sombras. Es más en la tela. Aquí regresarnos un poquito. Y así como hicimos el de mentor. Sombra cruzadita. Y un montón de sombras lineales. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? A ver, los que me quieran mostrar a Adobe en este momento en la pantalla lo pueden hacer para ver un poquito el ejemplo de cómo le salió a Adobe o a Hagri, el que quieran. El que más les haya gustado. Ah, quedó bonito, Santiago, ese de Hagri. Muy bien, José Ángel. Manuel Suárez, quedó padrísimo el Hagrid. Muy bien. Levante la mano a quién le gustaría ser un último personaje. Ya son las 12:30, pero a quién le gustaría ser un último personaje a manera de un sketch rápido y bastante texturizado. A ver, levante la mano a quién le gustaría ser un siguiente personaje. De acuerdo. Va a estar, no va a estar tan complicado, pero vamos a intentar hacer ahora, para todos los que se quieran quedar, vamos a hacer un último ejemplo que nos dure aproximadamente una canción. ¿Les gusta? Una canción. El siguiente personaje vamos a hacer como hay muchísimos magos. Gracias por mostrarme su dibujo. Vamos a hacer el siguiente. Y si ya conocimos la manera de cómo hacerlo, miren, ¿a quién les gustaría hacer de estos tres? A ver, ¿los reconocen? A ver, díganme los nombres. Merlin. A Dumbledore. A Sirius Black. ¿Y cómo se llama la maestra? Snape. Minerva. Muy bien. Dumbledore, ¿les parece bien? Bueno, es más, al que gusten, miren, de estos dos. A Severus o a Dumbledore, el que quieran. ¿De acuerdo? El que sea. El estilo, recuerden y repito, ese es un fanart, ¿eh? Ese es un fanart que me gustó mucho, por cierto. Es un fanart, alguien más lo hizo y tiene un estilo bastante limpio, no apto para
la película, pero es alguien lo hizo a su estilo, que es a lo que quiero que vayamos. Entonces vamos a intentar hacer este personaje. Y vamos a intentar hacerlo en una canción. A ver, vamos a ver cuál les pongo. O bueno, no se me hace que voy a volver a la de... Les voy a dar 5 minutitos nada más para hacer en un... Me regreso a este de aquí. 5 minutitos. Cinco minutitos, el que quieran de los dos. En 3, 2, 1, yo voy a hacer a Dumbledore. Para los que me quieran ir siguiendo. Pero a manera de este efecto que hicimos antes. Miren, este es el ideal. ¿Sí? De los dementores. En 3, 2, 1 y empezamos. Un concepto de personaje, muchachos. El rostro de Dumbledore es cuadrado. Es más, lo podemos ir terminando de sketchear en el momento. Hasta eso. Ese sí le tengo que dejar la barba blanca. Qué padre, porque me va a tardar menos. Un sketch, muchachos. Un sketch. Obscuro, texturizado. Les recomiendo que lo hagan muy texturizado. Y muchas gracias a todos los que se están quedando para esta práctica. Y tratar de interpretar de manera muy sencilla el concepto o el diseño del personaje, como lo mencionábamos desde el inicio. Imagínate que es, no sé, un modelo de que, oye, quiero crear un personaje, necesito un modelo. Y buscas a un señor ya mayor, ¿no? Y dices, órale, quiero que él sea mi modelo para crear un personaje, un mago. Y empiezas a crear todo el diseño a tu manera. ¿Por qué a tu manera? Porque soy muy insistente de eso. Porque imagínate que tu manera de hacerlo es un estilo bastante único y le gusta a alguien de, no sé, imagínate que te contratan y dicen, oye, Alejandro, Santiago, Mario, Isaac, Andrea o Elizabeth, quien me gusta tu estilo. Crea, por favor, los personajes de mi serie o de mi película. Y dicen, ok, pero ¿de qué manera lo hago? No es de qué manera, es a tu estilo. ¿De acuerdo? Y les digo que está muy fácil el diseño de la ropa. Lo único que dibujamos aquí fue la cara. Y ahí está, por ejemplo, mi personaje. Uy, está lloviendo. Les recomiendo mucho que hagan las sombras cruzadas. Para hacer un estilo más oscuro. Ya saben cómo hacerlo. Mucho sketch,
Si lo quieren utilizar también como garabatos, también le va a ir bastante padre. Levante la mano quién me está siguiendo en el dibujo. ¿Quién sí me está siguiendo en el dibujo? Muy bien. Digas, únicamente tomamos una referencia y tratamos de hacerlo un poco a nuestra manera. Muy bien, mire ahí, Yuli ya lo terminó. Muy bien, Yuli. ¿Cuál hiciste, Yuli? El mismo a Dumbledore. Muy bien, ahí Daphne ya lo terminó también. Muy bien. ¿Cuál hiciste, Daphne? Las últimas sombras, aquí las colocamos ya en la última capita. Y listo, muchachos. Elvis, cuando hayan terminado hasta este punto, por favor. O bueno, ya casi lo terminamos, ya nos vamos a ir. Les doy un minutito nada más. Firmen sus dibujos mientras los demás van terminando. Les recuerdo que mañana tenemos la clase de acuarela. La clase de acuarela para que se vayan preparando. Les recomiendo muchísimo la hoja. Mi nombre, Alberto Huichín García. Y los espero el día de mañana con todos los materiales, por favor. Ahí está algunos de los ejemplos del concepto de personaje para que se vayan familiarizando.